Ya, bien, vamos a ver ante una consulta, estudiantes, algunos métodos abreviados, simplemente para tener algo de conocimiento. No vamos a profundizar o vamos a dar todos los métodos abreviados. O sea, les vamos a dejar esto para que ustedes puedan investigar la aplicación de ellos, pero vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué son los métodos abreviados? Básicamente son fórmulas que ya permiten determinar directamente la solución. Ya, por ejemplo, tenemos si la solución, si nuestra función f de x es una función del tipo e a la ax, ¿no? Entonces, la solución particular va a ser de la siguiente forma. Simplemente, bueno, sabíamos que nuestra ecuación era un operador diferencial. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el operador diferencial inverso, es decir, para solución particular, el operador diferencial que multiplicaba y viene acá en forma inversa, aplicando a esta forma. Eso es en forma general. El operador inverso generalmente vamos a trabajar de esta forma, es decir, para cualquier función, ¿sí? Tendría que aplicar esto a un operador inverso, ¿ya? Ahora bien, si tenemos algunos casos particulares, si f de x es, por ejemplo, de la forma e a la ax, entonces la solución particular en un método abreviado, por ejemplo, que nos significa esto se ha deducido de todos los métodos, básicamente, si nosotros tenemos el operador, lo único que hacemos es reemplazamos, en vez del operador d, básicamente el parámetro a directamente aplicado a esta forma. Por ejemplo, si tengo la ecuación y segunda más 5y prima más 6y igual a e a la x, si algo sencillo, ¿ya? El operador diferencial de esto va a ser cuadrado más 5d más 6 que aplica a la variable y igual a e a la x. En este caso, este operador, ahora si aplicamos métodos abreviados, tendría que hacer lo siguiente. Y va a ser igual a 1 sobre d cuadrado más 5d más 6, todo que aplica la función e a la x. Entonces, este operador, si quiero aplicar métodos abreviados, siempre y cuando, acá habría una condicionante, esto siempre y cuando el operador L reemplazado en A sea diferente de 0. Y vamos a ver por qué. Si eso es diferente de 0, también puede haber división entre 0, entonces puedo aplicar directamente esta regla. Y acá voy a hacer lo siguiente. ¿Cuál sería el valor de A? El valor de A sería directamente 1. Si aplicamos mi solución particular de esto, el 1, A vale 1, reemplazando en vez de D voy a poner el valor de A, es decir, 1, sería 1 al cuadrado, 1, más 5 por 1, 5, 5 y 1, 6, más 6, 12. Me quedaría el resultado e a la x sobre 12. En este caso es que sí me sirve, por ejemplo, obtener la ayuda de un operador, método abreviado. ¿Por qué? Porque efectivamente simplifico todo el problema de hacer el análisis por coeficientes indeterminados. Tendría que hallar un sistema de ecuaciones y recién podría obtener este resultado. Por variación de parámetros, igual tengo que tener las dos soluciones homogéneas y a aplicar el Wronskiano y hacer toda la variación de parámetros y recién podría obtener este parámetro. Pero en cambio acá me simplifica.
Pero el problema está en lo siguiente, en que, ¿qué sucede si tengo división entre cero? Entonces ya tendría otra excepción. Tendría que aplicar una regla adicional. Y así tendría varias reglas que cumplir. Entonces, son en total básicamente 6 casos que podrían darse para lo que son métodos abreviados. ¿Ya? Como le mencionaba, no vemos nosotros mucho este capítulo. ¿Por qué? Tratamos de que el estudiante, teniendo ya los otros métodos, pueda hallar estos resultados de una forma más analítica, porque esto ya es casi, como diríamos, utilizar una fórmula directa. Y aún así, como pueden ver, no siempre va a poderse aplicar esta fórmula de manera directa, ¿no? En el caso que diera el valor, ese denominador sea igual a 0, entonces tendríamos que hacer un ajuste, una nueva operación. Y se cambiaría en otro tipo de operador y luego otro operador. ¿Ya? Entonces, el caso de métodos abreviados, podríamos mencionar simplemente acá cuáles serían todos los métodos abreviados que tendríamos, simplemente como fórmula, para que después se pueda aplicar. ¿Ya? Entonces, en el caso tenemos en forma general. Si f de x es igual de tipo e a la x, entonces la solución particular va a ser igual a 1 sobre el operador, ¿ya? De e al x, y esto va a ser igual a 1 sobre L sobre, en vez de D ponemos A, y directamente a la X. Siempre y cuando el operador L sobre A sea diferente de 0. Tenemos otro método abreviado. Básicamente tenemos de las funciones seno y coseno. Si f de x es igual a coseno, seno de AX, en este caso hemos utilizado otro, seno de BX o coseno de BX. Básicamente, nuestro operador o nuestra solución utilizando métodos abreviados, simplemente si nuestra función, nuestro operador es LD, y lo que vamos a hacer para poder reemplazar, voy a asumir que mi operador está en función de D al cuadrado, no de D. O sea, tendría que hacer alguna operación antes para que esto esté todo en términos de D al cuadrado. Y esto aplicaría a la función, ya sea seno o coseno. Y lo que tenemos que hacer es acá, en métodos abreviados, simplemente reemplazamos en vez de L, en vez de D, voy a reemplazar el valor de B al cuadrado, pero de forma negativa. Ojo, es menos B al cuadrado, ¿ya? Entonces, y acá pondríamos directamente seno de BX. Ojo, y aquí tendría que ser primero expresarlo como un operador de D al cuadrado. Si no está en D al cuadrado, podría reemplazar simplemente todos los que son D cuadrado por esta expresión, pero si quedan D, tengo que volver a hacer, hallar otro, hacer alguna operación para que haya términos D al cuadrado, y nuevamente recién reemplazar esos valores. Tenemos también, a ver, podría ver aquí un ejemplito, tal vez para, primero vamos a mencionar acá algunos de los otros casos más. Sí, f de x es igual a una expresión x a la n, ¿no? Un polinomio. En este caso, lo que tenemos que hacer es, bueno, o sea, mi solución particular tendría que ir como un operador L sobre D que aplica a x a la n. En este caso se hace un artificio, se básicamente divide 1 entre este polinomio. Pero la idea es de que el polinomio que tengamos acá
sea de forma ascendente. O sea, ¿qué quiere decir? Este polinomio lo tengo que ordenar ya no en forma descendente, sino lo tendría que ordenar en forma ascendente, es decir, primero la constante, el término lineal y así sucesivamente, y hacer la división, de tal forma que me quede un polinomio de la siguiente forma, es decir, a sub 0 más a1 por b más a sub 2 por b al cuadrado y así sucesivamente hasta un a sub n. Si esto es x a la n, tendríamos que llegar hasta n más 1 de n más 1. Bueno, en realidad, si ya llegamos a este valor, esto ya va a ser 0. Entonces podría llegar simplemente hasta a d a n por d a la n, y esto aplicamos efectivamente a toda esta expresión nuevamente, x a la n. De tal forma de que primero multiplicaría aquí una derivada, una segunda derivada, pero tengo que distribuir todo esto. De tal forma que el último valor va a volverlo esto constante y más de estos, obviamente habría más términos, siempre va a haber 0, entonces ya no tomamos en cuenta los demás términos. Entonces, tengo que hacer otro artificio acá para poder aplicar a esta expresión. Y bueno, tendríamos los casos particulares. En este caso, si la función es del tipo donde tenemos básicamente e a la ax por una nueva función b de x, por otra función. ¿No? En este caso podría ser compuesta, podría ser esto por una función trigonométrica, esto por una función polinómica. Entonces, si tenemos de esta forma, lo que puedo hacer, perdón, y aquí, entonces, mi solución particular sería del tipo 1 sobre L, mi operador, básicamente todo por que aplica a e a la ax por b de x. Y en este caso, puedo sacar el e a la ax de esta expresión. Ya, saco, pero aquí me va a quedar mi operador. Ya en vez de d, simplemente va a ser d más a. Va a variar, o sea, mi operador. Y de esta forma, solo aplicaría a lo que resta. En este caso, a b. ¿No? Este método también aplicaría al caso en que LA sea igual a 0. Entonces, podríamos aplicar este método porque podría sacar el término y simplemente desfasar, o sea, estoy corrigiendo mi operador en el denominador, y aquí, ¿qué me quedaría? Por ejemplo, me quedaría un 1, que sería del tipo polinómico. Entonces, aquí, una vez desarrollado este operador, trabajaría con este caso, ¿no? Ya tendría el resultado. Entonces, salvaría esta condicionante de acá. Y finalmente tenemos un último caso, si f de x es igual de la forma x por b de x, ¿no? En este caso, al ser x por b de x, ya es una forma un poco más desarrollada, pues es otra fórmula. Entonces, mi y particular sería de la forma 1 sobre L de que aplica a x por b de x. Y en este caso, esto va a ser igual directamente. Voy a aplicar la siguiente fórmula. X por 1 sobre el operador, y en este caso, D. Pues voy a sacar X, similar a aquella expresión, y esto va a aplicar solamente a la función B de X. Pero para compensar acá, tendríamos que hallar nuevamente mi operador en D, pero lo voy a derivar todo sobre el mismo operador, pero en este caso lo voy a elevar al cuadrado y todo esto de
B de X. Entonces vean bien que acá tampoco están método abreviado, simplemente ya está deducido, pero tengo igual que hacer algunas operaciones, depende de los casos, para poder calcular el resultado. Además de recordar las fórmulas, igual tengo que hacer algunos procedimientos intermedios para poder hallar el resultado. Entonces, si bien me puede ayudar el caso de métodos abreviados, creo que solamente me serviría en algunos casos, por ejemplo, el primer caso, que directamente me facilite el cálculo, siempre y cuando no se cumpla esa condición, me serviría, creo que fenomenalmente, este caso. Tal vez en el caso de funciones seno y coseno, también me funcionaría, y posiblemente en el caso de una función polinómica. Vamos a ver dos ejemplitos para que quede claro. Y los otros dos nos da un proceso igual mucho más largo, porque tengo que calcular todo esto. Entonces, no vale la pena este método porque igual implica recordar más fórmulas, hacer otras operaciones y con el entendido de que es un método abreviado, igual voy a terminar haciendo otro proceso. Entonces es mejor conocer dos métodos o utilizar dos métodos de mejor forma, es decir, puede ser variación de parámetros que se aplica en cualquier caso. El único problema ahí es que hay que integrar. En el caso de coeficientes indeterminados o el operador anulador, básicamente tengo que hallar el operador anulador, la solución particular, y tengo que derivar al revés y de ahí resolver un sistema de ecuaciones. Si vemos desde el punto de vista qué es más complicado, integrar o hacer un sistema de ecuaciones. Bueno, el sistema de ecuaciones es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, derivar también es mucho más sencillo. Pero posiblemente al derivar, a veces va a ir creciendo, tengo un sistema grande. Pero es mucho más fácil resolver esa forma que incluso una integral. Y en el caso de métodos abreviados, tengo que recordar todas estas fórmulas, ver si no es un caso particular. Y si es un caso particular, primero vuelvo acá. Si posiblemente es otra función que tenga también un caso particular, tengo que volver a hacer de manera particular. Y lo propio acá, si quedara nuevamente con una función particular, una vez más tengo que hacer. Entonces, de ser un método abreviado, posiblemente no lo vaya a hacer. Tal vez para algunos casos me puede servir. Voy a ver dos ejemplitos más de estos dos que sí se pueden aplicar, así de manera rápida. ¿Ya? A ver, un ejemplo podría ser el caso A, lo propio acá, este método, como hay una división, es un reemplazo directo, este término podría ser cero. Entonces esto tiene que ser de la misma forma, siempre y cuando menos el reemplazo de esta función sea diferente de cero. ¿Ya? Esto también para que, si no, obviamente tendríamos un problema. A ver, unos dos ejemplitos. Ya, a ver, algo sencillo. Por ejemplo, para este ejemplo, sí podría ser fácil utilizar el método de operadores de métodos abreviados. Lo voy a poner primero como d cuadrado más 2 veces d más 1 que aplica a y igual a 3 coseno de 2x. Bien. Y acá la solución homogénea, bueno, el método abreviado simplemente es para la solución particular. La solución homogénea está a la vista, ¿no? Entonces voy a resolver esta ecuación. Primero la solución homogénea. Básicamente lo que hago es d cuadrado más 2d más 1 de y igual a 0. De aquí
¿Cuáles son las raíces? Directamente podría ver que R va a ser igual a menos 1, ¿no? Y que se repite 2 veces. Por lo tanto, la solución homogénea directamente va a ser C1 por E a la menos X más C2 X por E a la menos X. Bien, para la solución particular, por el método método abreviado, tendríamos que hacer que la solución particular igual a 1 sobre el operador, ¿no? D cuadrado más 2 veces D más 1, que ahora aplica a la función f de x, sería 3 coseno de 2x. ¿Qué me decía la regla para una función de tipo coseno, tipo seno? En este caso, cambiar todo lo que son d cuadrados, ¿ya? Por menos e al cuadrado, que en este caso sería 2, menos 2 al cuadrado sería 2 al cuadrado 4, es decir, menos 4. Entonces, acá esto de solo 2 veces al cuadrado. Primero verificamos si es que esto no se hace 0, pero sí. Pero si esto es 0, yo no podría proseguir, ¿ya? En este caso, obviamente, reemplazar menos se hace 0, entonces pues entonces tenemos básicamente esta función. Y aquí me quedaría 3 coseno de 2x. Ya no podría aplicar el criterio de métodos abreviados, pero si hago un artificio, voy a multiplicar la solución particular, voy a decir la función 2d menos 3, haciendo operaciones, y esto lo voy a multiplicar por 2d más 3, 2d más 3, para que esto se vuelva una diferencia de cuadrados. Entonces mi solución particular va a quedar arriba 2d más 3, y abajo quedaría el cuadrado del primero, 4d cuadrado, menos el cuadrado del segundo, en este caso sería 9, y todo aplicaría a 3 coseno de 2x. Nuevamente, como tengo d cuadrado, este d cuadrado lo puedo volver por menos 4, quedándome mi función particular de la siguiente forma. 2d más 3, todo sobre menos 4 por 4 sería menos 16. Y menos 9, menos 25. ¿Ya? Que todo aplicaría a 3 coseno de 2x. Ahora bien, ya no tengo operador inverso, sino tengo operador directo. Y el operador directo lo puedo aplicar ya a la función, es decir, esto es derivada, eso simplemente es una multiplicación. Por lo tanto, mi solución particular sería 2 veces la derivada de esta función. Primero, 2 por 3, 6. Con esto, 25 va a ser menos 6 sobre
25, derivada de esta función, derivada del coseno, 2 veces seno de 2x, negativo, entonces esto se va a volver positivo, 2 por 6, 12, seno de 2x. La derivada, luego tengo ese término, multiplicando por esto, simplemente ya no es una cuadrada, es una constante, entonces 3 por 3, 9, con este menos va a quedar menos 9 sobre 25, y se va a quedar simplemente coseno de 2x. Y esta sería la solución particular. Por lo tanto, mi solución total del ejercicio va a ser igual la solución homogénea C1 e a la menos x más e de C2 x por e a la menos x más 12 25avos seno de 2x menos 9 sobre 25avos coseno de 2x. En este caso, podríamos decir que se nos simplifica, se nos abrevia el caso, ¿no? Entonces, sí tenemos una solución, pero tampoco es tan directa. Tenemos que hacer algunos artificios, siempre y cuando no cumpla, no salte las reglas, entonces puedo aplicar, ya tendría el resultado, que es esta parte, ¿no? En realidad, sí podríamos decir que es tiempo más reducido, que hacer toda una parte de integración o de coeficientes indeterminados, pero de todas formas tampoco es tan abreviado como directamente se menciona, ¿no? Entonces, sí se pueden ir aplicando algunos de estos métodos abreviados, pero lo que sí recomiendo es de que trabajemos mejor con métodos más prácticos, como son de coeficientes indeterminados o el método del operador anulador, y lo que es variación de parámetros.